otro esquema, simplemente para que se nos vaya integrando esto, ¿no? Tenemos un estado de salud de eubiosis intestinal que nos protege de la absorción de metales pesados. Pero la exposición, aunque sea a baja dosis prolongada, continua, crónica, ¿no?, a metales pesados, altera el microbioma y esto puede exacerbar o mitigar la toxicidad por metales pesados. Este sería el escenario de disbiosis inducida por metales pesados, que suele ir con un aumento de permeabilidad intestinal, un aumento de la bioacumulación, de la bioabsorción y un aumento de la toxicidad. La disbiosis, como hemos dicho, este tipo de disbiosis puede afectar a la integridad de la barrera intestinal, con lo cual quedamos mucho más expuestos a posteriores exposiciones a metales pesados. Como elemento de protector, los probióticos reducen la absorción de metales pesados. También van a proteger, si tenemos una exposición y simultáneamente tomamos probióticos, podemos proteger este epitelio intestinal y evitar el aumento de permeabilidad intestinal que, como sabéis, está implicado en el desarrollo de multitud de patologías y de una manera muy directa en el desarrollo de autoinmunidad. Vamos a ir viendo algunas particularidades. Los probióticos hemos dicho que pueden disminuir esta toxicidad. Pues bien, los lactobacillus, que son aquí actores principales, tienen capacidad de unión a los metales pesados y pueden ser útiles para la desintoxicación. Es el uso de la biorremediación en el ser humano. Hay distintos estudios en activo, porque claro, no podemos introducir cualquier especie para la biorremediación dentro del intestino. Tenemos que introducir especies seguras. Hay especies que tienen esta facultad de unirse a metales pesados y disminuir su toxicidad, pero son especies que a partir de cierta cantidad se comportan como patógenos, entonces no son interesantes para el proceso de biorremediación, ¿no? Puede ser peor el remedio que la enfermedad. Pero sí que hay estudios muy interesantes en el material, en el texto que se os ha entregado sobre este tema. Tenéis referencias, el acceso a diferentes estudios que, bueno, pues lo que se desarrolla es eso, ¿no? ¿Qué especies pueden ser interesantes para el proceso de biorremediación? La biorremediación es el uso de microorganismos vivos para eliminar, como los microbios, para eliminar contaminantes y toxinas del suelo y del agua. Esto se ha utilizado y se utiliza ya hace tiempo. Por ejemplo, una tierra no se limpia de metales pesados con sustancias detoxificantes, se limpia con microbios, ¿no? Entonces, bueno, pues está muy en activo la búsqueda de cepas de probióticos que sirven para disminuir la toxicidad de los metales pesados. En líneas generales, Lactobacillus tiene un gran potencial en este campo y la mayor cantidad de publicaciones son de bacterias acidolácticas. Entonces, los probióticos protegen sobre la alteración provocada por los metales pesados en microbiota intestinal, que sabemos que está de base en el desarrollo y progresión de muchas enfermedades. Entonces, nos van a proteger de las disbiosis inducidas por metales pesados y, por otro lado, van a tener un impacto directo. Si metemos especies con capacidad de unión a esos metales pesados, van a tener una minimización de la absorción por parte del huésped de esos metales pesados. Otra imagen que lo dice todo, ¿no? Que es similar a lo anterior, pero de diferentes publicaciones. Tenemos microbiota intestinal que reduce la absorción de metales pesados y los convierte en formas más o menos tóxicas, ¿vale? A su vez, los metales pesados afectan a la composición y función de microbiota
y estos cambios inducidos por los metales pesados aumentan el riesgo de enfermedades metabólicas, alergia y asma. Este estudio estaba centrado en estas patologías, pero aquí podemos añadir muchas otras enfermedades, ¿no? La intervención con probióticos promueve la excreción de metales pesados vía heces y aumenta la producción de enzimas de detoxificación de metales pesados. Por otro lado, modifican la estructura y función de la microbiota, promueven la producción de ácidos grasos de cadena corta y cuidan esa barrera intestinal. En general, un buen probiótico de homeostasis, un buen probiótico con lactobacillus y bifidobacterias de calidad sirve para este fin. No hay que buscar uno específico, aunque ya se va caminando a la búsqueda de cepas concretas que tengan pues para optimizar el probiótico en la línea de los probióticos de precisión, cepas muy concretas que están muy estudiadas todas las rutas que realizan, ¿no? Respecto a los probióticos de precisión, que se sabe exactamente la ruta, todos los procesos que señalizan, a mí personalmente me falta por ver si eso, cuando lo metes en contexto, en microbiotas tan diferentes, se va a dar esa señalización, no pueda coger otras rutas alternativas, pero bueno, es un campo emergente muy interesante. Ya veremos, ¿no? Para dónde va. Bueno, vamos a ir poniendo algunos ejemplos de esos efectos directos de la microbiota sobre la absorción y metabolismo de metales pesados, ya que lo hace por diferentes vías, como ya hemos comentado. Por ejemplo, los sideróforos son moléculas quelantes de hierro que producen ciertas especies de la microbiota como pseudomonas. Y estas moléculas también tienen capacidad de quedar iones de otros metales como son plomo, cadmio, mercurio, cromo y arsénico. Y ahora recordar que hemos hablado de un caso clínico de lupus. El lupus está descrito en medicina ambiental que puede ser causado por la intoxicación por mercurio, y también relacionábamos el aumento de pseudomonas, tiene sus ciertas vinculaciones con el desarrollo del lupus. Y ahora podemos atar cabos y ver que todo tiene un punto de conexión. Si la persona tiene una exposición a mercurio y las pseudomonas producen moléculas quelantes de mercurio, puede haber un sobrecrecimiento de pseudomonas como consecuencia de la exposición a mercurio, y ya tenemos todas las variables unidas en esta disbiosis inducida por metales pesados. Para mí fue el punto de comprensión de cómo, por ejemplo, en autismo encontraba esa carga por metales pesados, encontrábamos esas disbiosis tremendas, y al final hay un punto de conexión entre ambos, y es que esa disbiosis es inducida por metales pesados. También por glifosato, insecticidas y otros xenobióticos, pero muy importante los metales pesados en este contexto. Del sulfovibrio, bueno, pues el hecho de tener gran cantidad, o sea, del sulfovibrio en tu microbiota, con concentraciones más altas, es una bacteria sulfato reductora, nos deja más expuestos a la toxicidad de los metales pesados, porque es una bacteria que degrada la mucina, que va a hacer que tengamos menos barrera de protección y estemos más expuestos, ¿vale? Entonces, una bacteria degradadora de mucina, su alta concentración nos puede llevar a esa permeabilidad, o nos puede llevar a una menor protección frente a la exposición a metales pesados. Aquí también habría que atar cabos y ver en esos casos de SIBO por sulfuro, por bacterias reductoras de sulfato, por qué han subido o han aumentado o han cambiado de localización esas bacterias sulfato reductoras, y podemos encontrar no solo disbiosis inducidas por metales pesados en colon, sino disbiosis inducidas por metales pesados dentro de los grupos de SIBO, sin ninguna duda, ¿no?
Oxalobacter formigens utiliza como fuente de energía principal el oxalato. En este caso, el efecto de esta bacteria es protector. Tener gran cantidad del sulfovibrio era negativo, pero tener Oxalobacter formigens como parte de tu microbiota intestinal es protector, ya que puede unir iones de plomo para formar oxalato de plomo insoluble y así reduce su absorción. Así que la presencia de esta bacteria es protectora frente a la formación a la prevención de cálculos renales de oxalato cálcico. Se está valorando la intervención con probióticos o la intervención dirigida a este campo, ¿no? Entonces, Oxalobacter formigens utiliza el oxalato cálcico como fuente de energía y forma oxalato de plomo insoluble, reduciendo así la exposición del huésped al plomo. Y ya os digo que se está estudiando respecto a la formación de cálculos de oxalato cálcico. Y diréis, si esta bacteria, ¿por qué no está? Recordar que hay muchas especies descritas, pero que en un escenario eubiótico, en las personas, tenemos no las 1000 y pico especies descritas, sino una diversidad de 120, 130, ya es una buena diversidad. Y dentro de tu diversidad puede que no esté el Oxalobacter formigens. Bacterias reductoras de sulfato, como comentábamos con el del sulfovibrio, bueno, pues producen iones sulfuro y bicarbonato en condiciones anaeróbicas, como en muchas áreas del intestino humano. El sulfuro después se transforma en sulfuro de hidrógeno, que forma precipitados con iones de metales pesados. Y el bicarbonato, ¿qué va a hacer? Alcalinizar el pH intestinal y así se promueve la formación de precipitados de metales pesados. In vitro, la microbiota intestinal metaboliza los metales pesados principalmente por metilación. Las bacterias sulfato reductoras, las bacterias reductoras de hierro, los metanógenos y del sulfovibrio están asociados con la metilación de mercurio. Así que nuevamente esto nos puede llevar a pensar de la implicación de los metales pesados en el desarrollo de SIBO. Sobre esto todavía no he visto muchas publicaciones, pero ya os digo que es reciente el poder encontrar publicaciones que vinculen microbiota y metales pesados y no he leído todavía las que lo relacionen con SIBO, pero hablamos de disbiosis en general y sabéis que el SIBO es un subconjunto de las disbiosis intestinales, ¿no? Entonces, importantísimo, ¿no? Todo este grupo puede aumentar en presencia de mercurio como un recurso de la naturaleza para metilarlo, para desmetilarlo. Todo esto está todavía muy en pañales. Y, por supuesto, la presencia de metales pesados también induce a la formación de biofilms. De hecho, la disbiosis inducida por metales pesados tiene una grandísima cantidad de biofilms patogénicos. En base a ese desequilibrio, lógicamente, hay sobrecrecimientos de grupos que no nos interesan. Ya visteis cómo los biofilms secuestran también metales pesados, que les ayuda aún más a dar una estructura más sólida y, bueno, pues que está todo vinculado, ¿no? Bueno, otro mecanismo sería la reducción y oxidación. Sabemos que el microbiota intestinal puede reducir, oxidar metales pesados. El gen que codifica la subunidad pequeña de la enzima arsénico oxidasa se ha encontrado en la microbiota intestinal de pacientes con cirrosis alcohólica. O sea que vemos que puede estar implicada la exposición a arsénico en el desarrollo de esa cirrosis. Este gen existe en muchos microbios, como por ejemplo Pseudomonas. Bueno, la arsénico reductasa convierte arsénico 5 en arsénico 3 y es abundante en bacteroides y Faecalibacterium. Y aquí tenéis un par de links a los procesos de bioremediación o de transformación de los metales a distintas formas químicas por parte de los microorganismos.
Es un mundo, ¿no? Esto de los microbios, de los microorganismos. Bueno, esto también lo tenéis con más desarrollo en la parte del texto, como en el tracto intestinal, una fracción de metilmercurio entra en contacto con la microbiota. Recordaros que el metilmercurio es la forma orgánica de mercurio más neurotóxica, la que ingerimos con los pescados especialmente grandes por el proceso de bioacumulación. Pues bien, este mercurio que va en la dieta, el metilmercurio, entra en contacto con la microbiota intestinal y una parte se convierte en mercurio inorgánico que es más fácilmente eliminable por heces. Y el metilmercurio se une al grupo tiol de la cisteína formando un complejo similar a la metionina, por lo que entra en las células mediante los transportadores de aminoácidos neutros. Se utiliza esos transportadores LAT1 y LAT2. El tema de las transportadores, de las proteínas transportadoras de metales pesados es también muy interesante y también tenemos una interacción directa con microbiota en cuanto a formar estructuras que puedan ser transportadas, en cuanto a activar la síntesis de transportadores, etc. De forma resumida y algunas cositas de las que hemos hablado, tenemos efectos de los metales pesados, de la microbiota respecto a la absorción de metales pesados, va a reducir la absorción y va a incrementar la excreción. Hay muchos estudios, especialmente los que he leído con ratones, en cómo si al ratón le quitas su microbiota, no excreta metales pesados y por supuesto van a depositarse en compartimentos, mientras que si se les pone de nuevo, se hace un trasplante de heces o se les aporta microbiota de alguna manera, la excreción aumenta, ¿no? Y aquí distintos mecanismos de nuestros microorganismos frente a metales pesados como Pseudomonas y Bacillus producen esos sideróforos que vuelven insoluble, hacen complejos insolubles. Esto ocurre con plomo, con cadmio, con mercurio, arsénico, aluminio, cobre, manganeso y cromo. Bacterias sulfato-reductoras teníamos dos mecanismos, forma precipitados insolubles y promueve la precipitación. Acordaros del mecanismo del bicarbonato, el aumento de pH. Hablábamos de la producción de sulfuro de hidrógeno por un lado y de bicarbonato por otro, ¿vale? Y los efectos, especialmente aquí importante el cadmio en las sulfato-reductoras, Oxalobacter, ya hemos dicho que puede formar oxalato de plomo, que es un precipitado insoluble, con lo cual se disminuye la exposición. Los lactobacilos, enzimas transportadoras de proteínas transportadoras, perdón, de metales pesados, lactobacilos y pseudomonas, la producción de exopolisacáridos para el transporte de proteínas, ¿no? O sea, proteínas transportadoras, perdón. Bueno, efectos sobre el metabolismo, es decir, la conversión de esos metales en formas más o menos tóxicas, pues tenemos que, por ejemplo, bacteroides, Clostridium, alístipes, las bacterias sulfato-reductoras del sulfovibrio, los metanógenos, metilan y desmetilan los metales pesados y también hay procesos, como os decía, no solo de metilación, sino de tiolación. Por otro lado, bacteroides, Faecalibacterium, Pseudomonas, oxidan y reducen los metales pesados. Esto es muy importante para que veamos que a veces cuando encontramos un sobrecrecimiento que no sabemos a qué obedece, a lo mejor es causado por una exposición a metales pesados, porque las bacterias que de alguna manera tienen alguno de estos procesos sobre los metales pesados van a poder sobrecrecer si hay una presencia de esos metales excesiva, ¿no?